La curiosidad del hombre ha aprendido mucho de la Tierra, en la que es a la vez invitado y prisionero. Sorprendido a menudo en su breve viaje a través del tiempo, ha encontrado seguridad en el orden de la naturaleza, en la secuencia periódica de las estaciones o en la simetría de las tormentas. Y a pesar de todo, nada ha disminuido su terror cuando la naturaleza parece volverse contra él, cuando la Tierra se estremece y estalla en fuego, convirtiendo en escombros todo lo que ha construido. Muertos 20.000. Heridos entre 50.000 y 150.000. Si es como dices, ahí tiene que estar el epicentro. Puede que la comunicación no sea buena, pero deberíamos ir hacia allí. Dentro hay otros dos. Algunos han intentado crear defensas contra los repentinos golpes de un adversario que a menudo golpea sin avisar. Impotentes para prevenir las erupciones volcánicas o los terremotos, han buscado reducir sus consecuencias. Otros encienden velas en prueba de fe, buscando la seguridad en la oración. Hoy, nuevas velas iluminan la oscuridad. Instrumentos cuyos rayos son reflejados desde objetos distantes o reciben señales del espacio exterior para medir los más pequeños movimientos de la superficie de la Tierra. El hombre ha concebido conceptos nuevos de las fuerzas que alteran nuestro planeta. Fuerzas que mueven continentes, que deforman la corteza del globo y que crean vastas cordilleras montañosas, incluso bajo el agua del mar. Al igual que todos los seres vivos, la Tierra vive un cambio incesante. Nacida del fuego, también ella se ve transformada día a día. Nacida del fuego. Antes esto era parte del océano, del Atlántico frío y barrido por tormentas de la costa meridional de Islandia. Entonces, en una abrasadora erupción producida durante el invierno de 1963, la isla de Sarsay comenzó a emerger del mar. Hoy sus 2 kilómetros cuadrados de lava y cenizas forman uno de los puntos más recientes añadidos a la superficie terrestre del planeta. Y a pesar de eso, este terreno virginal ya no está yermo. La vida se ha asentado sobre él, las semillas llevadas por el viento y las olas han echado raíces en las cenizas y las aves han comenzado a anidar en sus acantilados. La isla, preservada de los posibles visitantes, se ha convertido en un laboratorio viviente. Aquí los científicos de diferentes países pueden estudiar las formas que sigue la vida para probar y apoderarse poco a poco de un nuevo dominio. Entre ellos se encuentra el Dr. Robert Pollard, geólogo del Instituto Oceanográfico Woodhull en Cape Cod. A menudo suelo contar una historia para demostrarle a la gente que la Tierra está de veras viva. Supongamos que se pudiera entrevistar a una mariposa posada sobre la rama de una secuoya. Las mariposas solo viven unos días, mientras que las secuoyas pueden alcanzar más de 1 millar de años. Si le pudiéramos preguntar a la mariposa, ¿percibes que el árbol en el que estás ahora posada está vivo? La mariposa contestaría, por supuesto que no. He pasado aquí mi vida, 5 días.
y el árbol no se ha movido. Lo mismo nos ocurre a los seres humanos. Si le preguntáramos a un hombre, uno que hubiera vivido 100 años, si había percibido que la Tierra, que tiene miles de millones de años, estaba viva, quizá nos diría, claro que no. He pasado aquí mi vida y no se ha movido. Pero en realidad, la Tierra es un objeto muy dinámico. De hecho, creo que se trata de un organismo vivo. Al igual que Sarsey, la Tierra también es una isla, aunque no en el Atlántico Norte, sino en un mar mucho más grande. También vive en un cambio lento e incesante, un tiempo que supera la medida de la breve experiencia del hombre. Hace unos 200 millones de años, las masas terrestres formaron un único continente al que los científicos llamaron Pangea. Entonces, poco a poco, las placas fracturadas comenzaron a separarse como si fueran piezas de un inmenso rompecabezas, tomando con el tiempo las formas y distribución geográfica que hoy vemos en los mapas. Montados sobre una capa del ardiente interior de la Tierra, los suelos oceánicos y los continentes que forman su corteza se encuentran en continuo movimiento. A pesar de que los continentes parecen estáticos para los seres vivos, se desplazan 2,5 centímetros o más cada año. La fricción que tiene lugar a lo largo de los bordes de las placas está a menudo marcada por terremotos y erupciones volcánicas. A veces, como ocurre en la falla de San Andrés en California, las placas opuestas chocan entre sí en un movimiento oblicuo o lateral llamado traslación. Cuando una de las secciones de la falla se comprime, crea tensión para luego liberarla con brusquedad, y eso ocasiona importantes terremotos. En otras zonas, como Japón, tiene lugar un movimiento llamado subducción, por el cual el borde de la placa de la corteza se desliza con lentitud debajo de la otra, ocasionando actividad volcánica y temblores de tierra. A lo largo de los miles de kilómetros de cordillera que se encuentra en mitad del océano y en una acción llamada expansión, la roca fundida o magma emerge a través de las fisuras que hay en el suelo oceánico, congelándose y formando así una nueva corteza sumergida. A veces, como sucedió en Islandia y en algunas islas próximas como Sarsey o Eimae, este proceso ha creado nuevas tierras por encima del mar. A unos 320 kilómetros al sur del Círculo Ártico se encuentra Eimae. Está sobre una grieta ardiente que aún sigue construyendo a la propia Islandia. Vestmannaeyjar, su única ciudad y puerto para la flota de pesca en aguas cercanas, ha visto como muchas tormentas cobraban su tributo en hombres y barcos. Sus habitantes, endurecidos descendientes de los vikingos que colonizaron la isla hace más de 1000 años, han aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar el azar y el riesgo con rostros sonrientes. En verano, y siguiendo una antigua tradición, la población sale de la ciudad para vivir 3 días de vacaciones. Es una reunión que se remonta a los tiempos de los vikingos, cuando se reunían para revisar las leyes orales por las que se regían. Montan una ciudad de tiendas sobre el suelo cubierto de vegetación del cráter de un volcán para que la gente de la ciudad pueda relacionarse entre sí en un ambiente muy distinto. Todos juntos celebran muchas cosas. La autonomía concedida por Dinamarca hace más de un siglo, la herencia de su pasado vikingo y haber sobrevivido a los peligros que a veces surgen de la misma tierra. A medianoche los jóvenes prenden fuego a una gran estructura de madera. Las llamas, reflejadas en un cielo oscuro, producen diversas emociones a los allí reunidos. Para sus antepasados nórdicos, el fuego trajo calor al frío. Era un símbolo de la vida, del renacer.
Pero la gente de Imai sabe desde hace mucho tiempo que también puede traer destrucción y muerte. En el oscuro invierno, en enero de 1973, provocó un desastre. Una fisura agrietó la tierra cerca de los límites de la ciudad, vomitando lava candente y cenizas que se elevaron centenares de metros en el cielo. La mayoría de la población, que se había despertado por la repentina amenaza, tuvo que ser evacuada a otros lugares. Pero los voluntarios mantuvieron una lucha de 5 meses con el nuevo volcán, que pasaría a llamarse Elfel, la montaña de fuego. En menos de una semana, Elfel había levantado un cono negro y ardiente de unos 180 metros de altura y había cubierto la ciudad de cenizas bajo la progresiva pared de lava. A principios de febrero, la lava amenazaba con bloquear la entrada al puerto. Los equipos de emergencia lucharon a la desesperada por contener su avance, endureciendo la lava con grandes chorros de agua del mar. Al final, y gracias a los heroicos esfuerzos, pudo salvarse el puerto. Pero como la erupción prosiguió durante los meses siguientes, la lava acabaría añadiendo casi 2,5 kilómetros de suelo a la isla, mientras gran parte de la ciudad yacía enterrada bajo las cenizas volcánicas. Llevaría años excavarla, pero al final las tumbas de los muertos vuelven a estar limpias. Los niños juegan bajo la pared de lava. La mayoría de ellos no piensa en lo que ocurrió aquí. Tiene otras cosas en que pensar. La vida continúa en otros lugares de Islandia. Bajo las sombras de los volcanes que siguen siendo un enigma perpetuo, los granjeros recogen sus cultivos y se preparan para el invierno. Aunque hacen más que eso. Los islandeses están utilizando esas fuerzas que les amenazan. Al norte de la isla, cerca del volcán Krafla, están tratando de aprovechar el calor de un gran campo geotérmico para emplear la energía en los hogares y las instalaciones industriales. Las recientes erupciones han recordado a los islandeses lo impredecibles que son las fuentes de energía que pretenden utilizar. El doctor Volar, junto con el doctor Eraldur Sigurdsson, visitan un lugar donde las corrientes de lava han amenazado a una planta de energía eléctrica construida hace poco. La planta eléctrica está justo debajo de nosotros. Si miras hacia allí... Sí, se pueden ver los flujos recientes. La caldera entera, la lava caída... ¿La lava que cayó a principios de este año es la que está ahí abajo? Sí, y se puede ver cómo sale vapor de la fisura que ha estado en erupción durante estos últimos 5 años y los ríos de lava negra que han estado saliendo. Así que en el caso de que se produjera otra erupción a lo largo de la caldera, donde vemos que se abre la fisura, la lava podría caer en el valle y dar la vuelta al llegar a la planta eléctrica. Los islandeses decidieron invertir en la costosa planta de energía geotérmica porque el campo había permanecido más de 200 años inactivo. Comenzada en 1975 como una alternativa a una presa hidroeléctrica, la planta pronto se vio amenazada por violentas erupciones que hicieron que la lava llegase a menos de 2,5 kilómetros de la misma. Con el fin de descubrir algún posible patrón en la actividad volcánica del Krafla, los científicos examinan la planta y la zona de los alrededores con mucha atención buscando señales inquietantes. Aquí uno de los equipos de control comprueba que no hay ninguna inclinación que pueda desequilibrar y destruir las turbinas. A diario busca en un campo próximo a la planta alguna señal de actividad subterránea y detecta cualquier cambio que se pueda producir en la distancia entre dos cañerías colocadas en los lados opuestos de la fisura.
La humeante cumbre de la cordillera oceánica se extiende a través de Islandia como si fuera el lomo de una serpiente que se elevara por encima del mar. Volar y Sigurdsson visitan el escenario de una reciente erupción de lava que aún no se ha enfriado por completo. Estamos en la fisura que entró en erupción hace 6 meses. Así que estamos caminando sobre algo que es muy reciente. En efecto. Y por aquí todavía se está enfriando. Por eso parece como si fuera una sauna. Está muy caliente. Es como si estuviera al rojo vivo. Sí, vamos a echar un vistazo por aquí. Bien. A ver si nos podemos sentar sin rompernos los pantalones. Está muy caliente. Ahora comprendo por qué cuando todo esto entró en erupción y empezó a abrirse la fisura, aquel turista danés que se encontraba muy cerca de allí, Sí, estaba muy cerca de la zona donde se abrió la corteza y empezó a separarse. El lugar donde empezó a salir a chorros la lava. y se largó pitando. Sí, tengo entendido que la lava se estaba moviendo con rapidez hacia aquí. ¿A qué velocidad? A casi 10 metros por segundo. Así que habría que... Veamos, el récord mundial en la carrera de los 100 metros está en... 9,8. Así que tuvo que haber corrido como el mejor velocista del mundo. Espero que el turista danés fuera un atleta. Lo era. Consiguió escapar. Hasta el momento no ha habido víctimas. Antes de que se produjera esto, había pasado mucho tiempo sin que ocurriera nada. Por eso pensaron que era conveniente levantar la planta eléctrica. Llevábamos unos 250 años sin ninguna actividad volcánica en la zona. Por lo tanto, se tenía el convencimiento de que no había ningún peligro inmediato y que no se corrían grandes riesgos construyendo una planta de energía geotérmica en este volcán central. ¿Cuánto llevan invertido? Unos 60 millones de dólares, más o menos. Así que esos 60 millones se irían al garete si se produjera otra erupción volcánica grave y esta vez la lava lograra atravesar ese paso y entrara en la cuenca. Hay esa posibilidad, pero en Islandia hay... Bueno, Islandia es un país donde hay que convivir con los elementos. Con paciente calma, los islandeses aceptan el juego que la naturaleza les ha impuesto. Las bajas temperaturas, las fuertes tormentas y la amenaza que se oculta bajo sus pies. A la vez que mantienen una estrecha vigilancia sobre este peligroso gigante que ha levantado la isla en la que viven, también utilizan su calor para calentar ciudades y hogares e incluso invernaderos. Es una especie de compensación por los riesgos que soportan con estoicismo. En el oscuro invierno extraen la luz de las profundidades. Calientes, gracias a ese horno oculto que es la tierra, las verduras maduran en el frío ártico y las flores toman color con el abrasador aliento del volcán. Pero los riesgos están ahí. Menos de un año después de las erupciones que amenazaron a las instalaciones de energía, Sigurdsson regresó a Krafla mientras el incansable gigante cobraba actividad. Una vez más, el río de lava llegó a acercarse a 2 kilómetros de las turbinas eléctricas. Aunque las abrasadoras fuentes fueron amainando, la erupción elevó el nivel del suelo formando un desnivel para que las futuras corrientes de lava puedan acercarse aún más a la planta de energía. Por el momento la instalación está segura, pero los islandeses saben que al final podrían tener que pagar el precio por vivir en el límite de la creación.
A veces, la acción de la cordillera oceánica produce efectos opuestos que nos sorprenden. En Islandia, su lento proceso de expansión a lo largo de millones de años ha creado la gran isla donde la gente habita. Mucho más lejos, en el sureste, y a lo largo de ese surco de casi 4.800 kilómetros que es el Gran Valle del Rift en África, el proceso de extensión está abriendo, con lentitud pero sin detenerse, el corazón de un continente. En un futuro no muy lejano, el este de África quedará separado de su continente madre y este polvoriento paisaje desértico será un suelo oceánico. El proceso ya ha comenzado en el Triángulo Afar, en el Cuerno de África. El mar está invadiendo la tierra. En Gubet al-Karab, Djibouti, una extensión interior del Golfo de Adén, la acción del mar se ve retrasada por una barrera de pequeñas colinas volcánicas que aíslan el lago Assal. Pero con el magma rezumando a través de las fisuras que hay en la corteza terrestre y con los 7 kilómetros de grieta ensanchándose y hundiéndose, el mar invadirá las tierras bajas que hay más allá. El agua del mar de Gubet al-Karab ya ha empezado a abrirse camino hacia abajo a través de las grietas y canales subterráneos, sufriendo un importante cambio químico mientras penetra en las capas de rocas calientes del interior. Bollard desciende acompañado por el doctor Jean-Louis Cheminet del Centro Nacional Francés para Investigaciones Científicas al interior de una fisura activa hace poco a través de la cual una pequeña corriente de agua de mar está llegando a un lago distante. El agua del mar llegará hasta aquí, ¿verdad? Sí, por medio de un sistema de fisuras. Es aquí donde está el origen del agua que vemos al otro lado de la grieta y que está entrando en el lago Assal. Sí. Así que proviene del mar. Viene del mar y cruza la falla a través de las fisuras que hay en el interior de la montaña. Y sale por el otro lado. Sí. ¿Existía ya esta fisura en 1978? Sí, sí, ¿Se ha ensanchado? en efecto. Parece como si muchas de estas rocas fueran a desprenderse. Y el coche está encima, justo encima. Sí, convendría que lo moviéramos. ¿No podemos ir más deprisa? Ahora tendremos que atravesar el... No, no lo vamos a atravesar. Ah, iremos a través de esta zona, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos llevaría llegar a Assal? Si fuéramos a través del desierto, si cruzáramos esa zona semidesértica, ¿cuánto tiempo tardaríamos en llegar? Quizá 6 horas. ¿6 horas? Sí, es un camino espantoso. 6 horas o 6 horas y media. Con un calor que alcanza más de 55 grados centígrados, el agua, tanto aquí como en el Valle del Rift, queda a menudo reducida a una salmuera cáustica. Me encuentro a unos 150 metros por encima del nivel del mar, cerca de la orilla del lago Assal. El océano está solo a 10 kilómetros. Si no fuera por estas jóvenes corrientes de lava que llenan el suelo del valle, ahora mismo me encontraría en el agua. En realidad, eso es lo que está tratando de hacer el océano. A medida que el valle se va agrietando, empiezan a formarse estas profundas fisuras. Eso permite que el agua viaje por debajo del valle a través de dichas fisuras y que se introduzca en el lago Assal por este desagüe. Hace tanto calor que mucha del agua marina que entra se evapora, dejando solo la sal. Pero el proceso de agrietamiento continúa y más agua irá entrando a través de estos sistemas de fisuras hasta que el mar acabe por adueñarse de toda esta región, mientras penetra más y más dentro de África. Aquí, como en Islandia, el proceso de expansión crea una nueva corteza. En otras partes, los bordes distantes de una placa expansiva deben ser destruidos. En el extremo de Asia, la cadena de islas que conforma Japón soporta el choque de las placas Filipina y Pacífica mientras se empujan debajo de la placa euroasiática en una zona de subducción masiva.
En las profundas zanjas del mar fuera de Japón, antiguas placas vuelven a hundirse en el interior derretido de la Tierra, provocando fuertes alteraciones. Estas nieblas son el aliento del dragón, el silbante vapor de las 20.000 aguas termales y de los 40 volcanes activos de Japón. Con una larga historia de destructivos terremotos, Japón ha realizado un importante esfuerzo preparándose para el futuro. En la prefectura de Shizuoka, cerca de Tokio, los niños reciben instrucción sobre catástrofes. Aprenden algo que podrá salvar sus vidas. En este templo dedicado a las víctimas de un gran desastre, el recuerdo y la realidad son como las caras mal emparejadas de la falla de un terremoto. Aquí vienen los supervivientes a contemplar de nuevo el día en que terminó un mundo, a buscar aquellos rostros que solo existen en los sueños de los ancianos. Al amanecer el sábado 1 de septiembre de 1923, un terremoto que registró 7,9 puntos en la escala de Richter golpeó Tokio haciendo temblar la tierra durante 5 minutos. Al ponerse en contacto los carbones al rojo de las estufas con el papel de las paredes y las alfombras de paja, la ciudad se vio envuelta en llamas. La gente huía por las calles tratando de llegar al río. Los que se encontraban en la margen opuesta comenzaron a cruzar el río por los puentes de madera para encontrarse al final en medio de un horno. Rodeada por murallas de fuego y sin escapatoria, la aterrorizada masa se vio envuelta en el pánico y el caos. Al día siguiente, 2/3 partes de la ciudad yacían bajo las humeantes cenizas. Habían muerto más de 140.000 personas. Hoy los japoneses construyen algo más que templos para honrar a sus muertos. Temerosos de la anunciada repetición del gran terremoto Kanto, los 13 millones de habitantes de Tokio y los de las zonas cercanas de Tokai participan en unos ejercicios de instrucción donde todo ciudadano aprende a desempeñar un papel. La cadena de televisión NHK, Centro de Comunicaciones Públicas durante una crisis, recibe información de la Agencia Meteorológica de Japón o JMA. Un gran sistema mantiene una vigilancia constante a través de decenas de estaciones sísmicas y de una línea de 200 kilómetros de monitores sísmicos a lo largo del fondo de la bahía Suruga, el probable epicentro del esperado terremoto. Al primer signo de una actividad anormal, el JMA lo comunica al director de un comité compuesto por 6 sismólogos. Este equipo, conocido como Anteikai, evalúa con rapidez la información y se lo comunica al primer ministro. Mientras policías, bomberos y demás empleados públicos se ponen en marcha para evitar el pánico, se dejan pasar 30 minutos antes de emitir un mensaje. Cada uno de los pueblos y ciudades de la región de Tokai tiene un plan municipal de desastres, y a través de cursillos de adiestramiento, la mayoría de la gente ha aprendido los pasos que debe seguir después de una advertencia. Los ciudadanos deben cortar gas y electricidad y asegurar puertas y armarios. Después, salir con sus equipos para unirse al éxodo general a través de rutas de escape determinadas de antemano. En la calle, una cuerda ayuda a mantener la unidad y el orden. A la vez, evita que se produzca el pánico proporcionando una sensación de seguridad dentro del grupo. Guiadas y dirigidas por las fuerzas de emergencia, muchas personas que provienen de viviendas y fábricas se dirigen hacia los refugios previstos. Para huir de la gigantesca ola de mar o tsunami que con frecuencia sigue a un terremoto, la flota anclada en puerto se lanza al mar. El curso de adiestramiento ha sido un esfuerzo costoso, pero el precio parece pequeño comparado con la amenaza de pérdidas de vidas en una de las zonas con mayor densidad de población de la Tierra. Cruzando el mar hacia el este, el oasis cerca del desierto de Mojave, en California, ofrece un engañoso santuario.
Al igual que los calderos térmicos de Japón, también forma parte del cinturón de fuego que rodea al Pacífico. Aquí, a lo largo de los 1100 kilómetros que tiene la falla de San Andrés, la placa del Pacífico se mueve hacia el norte chocando contra la placa norteamericana, bloqueándose a veces, creando tensión y liberándola de repente en un terremoto. Ya esté expuesta como una cicatriz desnuda cruzando la llanura Carrizo cerca de Los Ángeles, o disfrazada bajo las pobladas laderas y una cadena de hundidos lagos cerca de San Francisco, la falla se extiende como si fuera una tensa línea de peligro entre los dos centros con mayor densidad de población del estado. Cada una de las ciudades ha sentido su poder en épocas pasadas. Antaño fabulosa puerta a la fiebre del oro y con unas colinas coronadas por los lujosos palacios de los magnates de minas y ferrocarriles, el San Francisco de hoy se eleva a una fila de rascacielos que hay a lo largo de su embarcadero. Es la prueba evidente de una ciudad que se ha negado a morir. El doctor Bollard recuerda una fatídica mañana a principios de siglo. El 18 de abril de 1906, la falla de San Andrés se partió de repente. La ciudad de San Francisco recibió gran parte del impacto. Murieron unas 700 personas. Casi toda la ciudad quedó destruida por el fuego. Hoy, la gente lo recuerda como un suceso que figura en los libros de historia. Pero para los geólogos, la falla sigue estando viva. Ahora estamos controlando el sistema de la falla, tratando de comprender su comportamiento y de predecir su próximo movimiento. Una cosa sí sabemos, y es que experimentaremos otro terremoto parecido al de 1906. Es solo cuestión de tiempo. Este mapa muestra las fallas más importantes en la zona de la bahía. Y la que nos tiene más preocupados de todas es la falla de San Andrés. Es la que recorre la península. El mapa está muy detallado, así que es probable que podamos encontrar su calle. Al sur de la ciudad, sus habitantes, como la familia compuesta por James y Susan Morris, comienzan a prepararse para el anunciado terremoto. Usted habita en una zona que está clasificada como de muy fuerte intensidad sísmica. Lo dice en broma, ¿verdad? Está considerada como muy peligrosa, y el motivo es su proximidad a la línea de la falla. Vive usted muy cerca de la falla de San Andrés, como a unos 6,5 kilómetros. Vamos a echar un vistazo a la solera de la casa. Como puede ver, la solera corre alrededor de los cimientos de la casa. Sobre todo, quiero asegurarme de que haya pernos de anclaje en la solera que entren en los cimientos. Bien. ¿Y cómo puedes saberlo? Pues viendo si los hay y comprobando si están justo encima de la solera. Y no hay ninguno. No, no hay ningún perno. Bueno. Mire, la válvula que tiene que desconectar es esta. Viene directamente del suelo. Es la primera válvula que encontrará. Ahora tratemos de imaginarnos que se produce un terremoto, ¿de acuerdo? Es de noche y mamá te ha acostado. Entonces, de repente, se produce un terremoto y las cosas comienzan a moverse en la habitación. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Muy deprisa. Muy bien. Eso es estupendo. Bueno, no hemos vivido siempre en California. Y con franqueza, cuanto más oigo hablar de terremotos, más me asusto. Me he dado cuenta de que no tenemos ni idea de lo que hay que hacer si se produce uno. No sabemos si la casa es un lugar seguro. Por eso llamamos a Dave Hillman, para que viniera y echara un vistazo. Gracias a su inspección y también pensando un poco en ello, hemos llegado a la conclusión de que no seríamos capaces de hacer todo lo necesario si se produjera un terremoto de cierta magnitud. Ese es uno de los motivos de que hayamos convocado esta reunión, porque al margen de los independientes que os guste consideraros como seres humanos, en este caso sí que vais a ser dependientes de vuestros vecinos. Los vecinos de este barrio están tratando de averiguar con qué recursos cuentan que pudieran ser de utilidad en el caso de producirse un terremoto. Al amanecer del día 9 de febrero de 1971, un terremoto que registró 6,4 puntos en la escala de Richter golpeó el Valle de San Fernando en Los Ángeles. Doblando los raíles del ferrocarril y destrozando pasos elevados en las autopistas, esparció el desastre por toda la ciudad como si fuera la mano de un gigante furioso. Las llamas se extendieron por los escombros como un silencioso cómplice. Los grandes hospitales y otras estructuras se derrumbaron. El terremoto atrapó víctimas humanas por todas partes.
Cuando hubo terminado, la ciudad contabilizó los daños. 64 muertos y 500 millones de dólares en pérdidas materiales. Gracias a que se rebajó con rapidez el agua contenida tras una presa debilitada, se salvaron miles de vidas que de lo contrario se habrían perdido. Como consecuencia, las agencias públicas difundieron los preparativos para un nuevo terremoto. Hoy no solo se emplean los viejos métodos de medición, sino también una enorme serie de nuevos instrumentos para controlar el fracturado paisaje de California. Utilizando rayos láser y ondas de radio que provienen de estrellas remotas, los científicos pueden medir el estado actual y descubrir cambios en 2 centímetros. A lo largo de San Andrés, un sistema de dispositivos sísmicos informa de los cambios acaecidos en la liberación de gas radiactivo desde los estratos rocosos, en las repentinas caídas en el nivel de agua de los pozos y en las variaciones de gravedad o del campo magnético de la Tierra. Otros aparatos detectan los más ligeros movimientos que tengan lugar muy por debajo de la superficie y miden la presión en una sección bloqueada de la falla. Al igual que la familia Morris, el estado de California también está comprobando su sótano sobre el que viven 24 millones de personas. Gracias a centenares de instrumentos repartidos por todo el estado, llegan informes continuos a los centros informáticos independientes tanto en el sector norte como en el sur. En el Centro Geológico de Estados Unidos, en Menlo Park, la diversa y variada información es comprobada y condensada para poder ofrecer un resumen de la actividad sísmica durante cada mes transcurrido. Como si fueran expertos tratando de descifrar una lengua muerta o un código enemigo, los científicos intentan percibir un significado que consiste en todas las señales enviadas desde la Tierra. Aunque la falla de San Andrés siga siendo un enigma, una silenciosa amenaza del cataclismo que vendrá, la tecnología avanzada nos está acercando cada vez más al momento en que el hombre será capaz de predecir los terremotos con certeza y exactitud razonables. Los científicos saben que en la predicción se encuentra una de las mejores defensas contra la catástrofe. Empleando un instrumento tan poco complicado como un azadón, un geólogo del Instituto de Tecnología de California ha demostrado que la clave del futuro podría hallarse en el pasado. En las excavaciones a lo largo de la falla de Pallet Creek, cerca de Mojave, el Dr. Kerry Shea ha descubierto un modelo repetitivo de los terremotos de California remontándose varios centenares de años. Estamos estudiando la evolución de la falla de San Andrés y la capa que acabo de dejar al descubierto ha sido fechada mediante el radiocarbono en 1350 después de Cristo. La capa que está encima y que tiene un precioso color anaranjado ha sido fechada también empleando el radiocarbono en el 1560 después de Cristo, más o menos. Era la época en la que Miguel Ángel se encontraba pintando la Capilla Sixtina. Esta capa es de unos 6 años antes del nacimiento de Benjamin Franklin, 1700, y la otra capa era la superficie de la Tierra en la época en que tuvo lugar el terremoto de 1857. Esta es la evolución principal de la falla de San Andrés, que va recorriendo estas capas hasta llegar más o menos por aquí. Podemos ver la capa de 1350, rota por el cambio de la falla que luego atraviesa la placa de 1560. Así que tenemos la placa del Pacífico, la placa norteamericana, rota solo por el estrecho nivel de la falla de San Andrés. Continúa hacia arriba atravesando a su paso el nivel del año 1700 y deteniéndose a este otro nivel, el de 1857. En 1857 tuvo lugar el gran terremoto Fortejón, que fue el último en romper la falla de San Andrés en la parte meridional del estado. En esta excavación tenemos exposiciones que muestran un total de 11 terremotos prehistóricos y el gran terremoto Fortejón de 1857. Las fechas conseguidas mediante el radiocarbono nos enseñan que los terremotos se producen más o menos cada 145 años. Ya han pasado 125 años desde el gran terremoto Fortejón. Así que es más que probable que volvamos a vivir otro terremoto importante durante nuestra vida. Dígame el número de muertos que usted anticipa, la estimación aproximada y trataré de ver qué se puede hacer. Las estimaciones de heridos van desde los 50 hasta los 80.000, con un número desconocido de gente atrapada en los edificios desplomados. En este momento parece que el número de muertos supera los 10.000.
Para preparar a las agencias encargadas de los desastres y para alertar al público, la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado realiza cursillos todos los años. Me gustaría aclarar lo que solo ha resultado ser el rumor de una posible liberación radiactiva en Caltech. Alex Cunningham, director de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Para este ejercicio vamos a tomar como ejemplo un terremoto ocurrido ayer en Los Ángeles, a unos 50 kilómetros al noroeste de San Bernardino, a lo largo de la falla de San Andrés. Su magnitud de cara a los ejercicios será de 8,3. Créame, en esta etapa somos muy selectivos a la hora de utilizar nuestros recursos humanos, así que le recomiendo, mire, no puedo tratar un asunto tan delicado por teléfono. Le aconsejo que si quiere contar con nuestro personal, tiene que hacer una petición a través de los medios oficiales. Necesitamos poner al día la cifra de muertos y heridos, por favor. Todas las camas de hospital en el norte del condado están ocupadas. Parece que en el sur aún quedan muchas vacías, pero el equipo de evaluación de necesidades volverá dentro de media hora para darnos todas las cifras. Espera un momento, esto lo tenemos que hacer juntos. El estado de California está bien preparado para soportar un terremoto moderado. Y los ciudadanos que ya han sufrido esta clase de temblores también lo están. Pero cuando se habla de un terremoto catastrófico, uno que alcance los 8 o los 8,3 puntos, ningún nivel del gobierno ni los ciudadanos están preparados para un desastre así. Ya no se trata de una cuestión de si se va a producir un gran terremoto. Es una cuestión de cuándo. Los científicos nos dicen que debido a la reciente actividad sísmica, a otros fenómenos y a otros datos científicos, se producirá un gran terremoto en el sur de California en un plazo máximo de 30 años. Por desgracia, mucha gente dice, bueno, si es dentro de 30 años no tenemos por qué preocuparnos, pero podría producirse hoy o mañana o el mes que viene. Lo que es seguro es que de aquí a 30 años lo vamos a sufrir y más vale que la gente se vaya preparando. Consciente de los amenazadores holocaustos, la mayoría de los habitantes de Los Ángeles permanece atrapada en traumas y atascos de tráfico de su vida diaria. Muy pocos conocen las matemáticas del terror. En la época del terremoto de 1857 vivían 11.000 personas en Los Ángeles. Hoy hay más de 7 millones. Muchos recuerdan el impacto del temblor de San Fernando, pero el terremoto de 8,3 puntos que los científicos predicen ahora será un golpe 800 veces más fuerte. Un desastre natural sin precedentes en la historia de América. Hace 3.500 años, en la isla de Santorín, en el mar Egeo, estas ruinas también sostuvieron una civilización. Aquí, mucho antes de que se levantara el Partenón, la comunidad marítima de Akrotiri creó una cultura que rivalizaba con el esplendor de la cercana Creta de Minos. Los artistas pintaban en frescos los luminosos paisajes de los albores del hombre, los años en el Edén, cuando la tierra estaba plagada de maravillas. Sobre las paredes se reflejaban tareas cotidianas y placeres de un pequeño mundo donde los actos más simples de la vida diaria tenían un significado e incluso los dioses se portaban a menudo como ruidosos vecinos. Los marinos que regresaban traían consigo extraños regalos y criaturas de las sombrías tierras de más allá y hablaban de odiseas de un mundo todavía en formación. Hoy han desaparecido borrados de repente por una gran catástrofe. Todo lo que queda es una civilización a medio excavar. Unas ánforas dispuestas en orden. La vida y la muerte archivadas en una ficha de entrada. Uno de los científicos que trata de descifrar el rompecabezas del pasado, el doctor Christoph Dumas, de la Universidad de Atenas, conduce al doctor Bolar a través de los restos de una ciudad que murió hace 35 siglos. Esta es una antigua calle que conducía a la plaza triangular, flanqueada a la izquierda por el edificio Delta y a la derecha por la casa del oeste. ¿No es aquí donde encontró los frescos? Sí, hallamos frescos y otras cosas que demuestran que lo que hemos descubierto aquí fue una sociedad de la Edad de Bronce muy civilizada. Las casas son individuales, rodeadas por calles. Como puede ver, hay varias plantas y había un sistema de cañerías que se conectaban en directo con el sistema de desagüe de la calle. Así que se trataba de una sociedad de familias independientes que vivían juntas. Sí, y cada casa era una entidad en sí misma.
Aquí se puede ver lo sofisticadas que eran estas casas. El sótano, como en muchas otras casas, era utilizado para almacenar cosas. Una variedad de cultivos como cebada, harina de cebada o lentejas, y frutos secos, tales como almendras. Así que llevaban una buena dieta, era muy variada. Sí, también consumían mucho marisco porque hemos encontrado caparazones de erizos de mar y restos de pescado seco. La ciudad fue destruida por los terremotos. Se puede ver que esta escalera ya estaba rota antes de la erupción del volcán. Así que tal vez fue eso lo que provocó la evacuación. Sí, fue una advertencia para la gente. Entonces, después del terremoto, se produjo la erupción más grave. Sí, como puede ver, casi todo resultó destruido. Después, el lugar quedó cubierto por cenizas volcánicas. Antes de los grandes temblores de advertencia, Akrotiri yacía sobre la ladera de una isla con pendientes escarpadas, inconsciente de que unos kilómetros más abajo, la corteza de la Tierra estaba en movimiento. Poco después del terremoto, la isla explotó en una de las erupciones volcánicas más prodigiosas de la historia. De repente, una montaña había desaparecido. Sus paredes se vinieron abajo dentro de la caldera volcánica, que ahora estaba llena del agua que entraba. Una enorme nube de cenizas volcánicas enterró a Akrotiri y se elevó por encima del Mediterráneo con un impacto sobre la historia que todavía está por valorar. Nos encontramos dentro de la caldera. Detrás de mí están las estratificadas paredes del volcán que registran su larga historia. Las capas negras son flujos de lava basáltica y las rojas son tefra expulsada por la chimenea del volcán. Esas capas prehistóricas formaron antaño un gran volcán de más de 1500 metros de altura. Hace unos 3500 años, el volcán entero entró en erupción, destruyendo más de 2/3 de la isla. En la parte superior se puede ver una capa blanca de cenizas volcánicas que nos recuerda el gran suceso. Esa capa tiene más de 30 metros de grosor. Los seres humanos aún se agarran al estrecho borde de los acantilados que ahora rodean el vacío. Hoy varios miles de personas viven en las zonas altas y pescan o recogen esponjas en las profundidades de la caldera. Tortuosos caminos los comunican con los puertos, a través de los cuales llegan los suministros, gran parte del agua dulce y los turistas. Hoy, los centros de la civilización occidental se han trasladado muy lejos de Santorini. Aislada de los rumores y las alarmas que llenan el mundo, ha decidido adoptar la forma de vida rural. Sobre las colinas, los obreros construyen y reforman estructuras empleando las mismas cenizas volcánicas de la explosión que una vez destruyó la isla. En los campos que les rodean, los granjeros atienden sus viñas y siegan el grano plantado en el suelo volcánico. Las cenizas volcánicas son incluso vendidas, y hace más de un siglo fueron exportadas para la construcción del Canal de Suez. Los fuertes e intermitentes temblores hacen agitarse todavía a la isla. Pero las ventanas de Santorín permanecen como símbolos solitarios de la tenacidad necesaria en la vida. Bajo ellas, una placa se desliza debajo de otra en un movimiento interminable. Puede que cambien incluso los dioses, pero la oración sigue formando parte de esa búsqueda de la seguridad y la certeza. El día de Viernes Santo, los religiosos se ven rodeados de frescos en las paredes que describen no las alegrías de la vida, sino sus trágicas cargas. A pesar de todo, para los devotos habitantes, la fe ofrece una esperanza triunfal. La vida regresa de la oscuridad de la muerte, una llama que pasa de vela en vela.
En un ritual de 20 siglos, los aldeanos vuelven a hallar un antiguo reconocimiento. La historia de la resurrección de Pascua cuenta la suya propia. Después de la resurrección, la alegría. La rotura de los huevos para liberar la vida simbólica que llevan dentro. A lo largo de la isla y después de 40 días de ayuno, los aldeanos bailan y se divierten. El mundo ha cambiado mucho desde que esta mujer vivió en Santorini. Sus dioses han desaparecido y las calles sobre las que paseaba ahora acaban en paredes de ceniza. A pesar de todo, en estos ritmos de baile y vida, ella podría oír ecos de otra época, el sabor del hogar. Imperceptible a las generaciones actuales, el cambio continúa hacia un futuro que los ordenadores de la ciencia ya han comenzado a definir. Con su desplazamiento imparable, África en ese movimiento, siguiendo las agujas del reloj, acabará cerrando el Mediterráneo y chocando con el sur de Europa, creando grandes cordilleras montañosas como si fuera una alfombra arrugada. Hasta en África, el mar acabará inundando las zonas desérticas, aislando el este del continente, invadiendo un reino antaño dominado por elefantes y leones. En las Américas, como en todas partes, la vida se verá radicalmente alterada. Meca para los millones de visitantes del invernal este, Los Ángeles podría tener que llenar sus piscinas con anticongelante. Situada en el borde de la placa del Pacífico, se está moviendo hacia Alaska a una velocidad de 5 o 7 centímetros y medio cada año. Dentro de unos 10 millones de años, San Francisco descubrirá que su eterna rival del sur se ha convertido en un suburbio suyo. Nueva York podría convertirse en parte de una inmensa cadena volcánica a medida que el suelo atlántico en expansión pasa por debajo de la costa oriental. Comparada con la historia de la Tierra, la vida del hombre ha sido breve y deslumbrante. En 10.000 años ha creado el lenguaje, ha edificado catedrales y ha inventado los medios de descubrir la vida sobre el planeta. Sus ordenadores pueden predecir el destino de los continentes dentro de 200 millones de años. Pero nadie puede predecir dónde estará el hombre.